tenemos la característica de nuestro país, ¿no? De celebrar los días. Bueno, en este caso, Día Mundial de la Alimentación. Esto es el próximo miércoles 16 y tenemos la visita de una licenciada en nutrición que es Alejandra Domínguez. Y bueno, vamos a hablar un poco de las cuestiones que tienen que ver precisamente con este tema tan álgido de la buena alimentación, ¿no? Porque en realidad hay que hablar de la buena alimentación. Yo casi todas las mañanas lo escucho en Radio Mitre, el doctor Cornillot, que hace 50 años viene hablando más o menos de este tema y dice que no ha tenido éxito. Él mismo dice que no ha tenido éxito. No ha tenido éxito en tanto y en cuanto la gente por ahí escucha y no practica estas buenas costumbres. Alejandra, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, contanos un poco en principio de qué manera están encarando ustedes esta promoción del Día Mundial de la Alimentación. Sí, en realidad la idea es un poco juntarnos los efectores que tenemos que ver con la alimentación y bueno, en el caso nuestro con la nutrición, en realidad representando al hospital, porque somos las nutricionistas que trabajamos en el hospital, pero se adhieren a celebrarlo personas que tienen que ver también con la educación, porque invitamos a las escuelas, invitamos a los chicos que estudian enfermería, a los chicos que estudian de acompañantes terapéuticos, a los que están estudiando educación física, o sea, y también a los productores, a producción, a INTA, todos los que tienen que ver con la alimentación en sí y bueno, con la nutrición en particular y la alimentación saludable. La idea justamente es celebrar el Día Mundial de la Alimentación, que en realidad se celebra a partir del año 1979 en función de que la FAO, que es la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se inaugura un 16 de octubre. Y a partir de 1979 se piensa con respecto al hambre cero, o sea, a la mejor distribución de los alimentos combatiendo el hambre. Pero el eslogan de este año es que, bueno, sí, más de 820 millones de personas sufren de hambre, pero un número mayor sufre de sobrepeso, obesidad y malnutrición. Entonces, se considera que el hambre va más allá del hambre en sí, sino que significa que debe haber suficientes alimentos nutritivos para todos y en todas partes. Y entonces la idea es pasar un poquito a la acción, o sea, la acción en este caso sería promocionar una alimentación saludable para nuestra población en sí, además de promocionar cuáles serían los alimentos que nosotros podemos producir en nuestra población. Esa sería la idea un poco de la convocatoria del 16 de octubre. Esta contradicción, ¿no? Porque hay sociedades que han logrado un desarrollo económico, un producto per cápita importante y tienen el flagelo de ellos no es el hambre, sino la sobredosis de cuestiones, comida chatarra y demás, ¿no? Tal cual, sí. Es como que hubo un mal uso y un abuso de los productos alimentarios procesados por una cuestión de que se consideró como práctico, pero la verdad que se nos fue de las manos, porque en realidad los alimentos procesados que hoy en día se consumen, la verdad tienen muy pocos nutrientes, realmente muy pocos nutrientes y muchísimas calorías, y además de calorías, productos que nos hacen mal, como ya sea lo que se llama las grasas trans, o el exceso de azúcares, o el exceso de grasas en sí, o el exceso de sodio, que son realmente el flagelo que tenemos con lo que hoy se llama malnutrición. No es el hambre en sí, no es la falta de alimentos en sí. Hay lugares donde falta el alimento, pero en realidad lo que hay es un mal alimento, digamos, repartido, cuando en realidad deberían ser otros los que debemos consumir. Alejandra, ¿vos ves de parte del gobierno en las diferentes áreas que le competen una preocupación mayor en estos últimos tiempos? Bueno, nosotros por parte tanto del gobierno provincial o el gobierno municipal, y bueno, el gobierno provincial en sí antes y ahora nos han convocado para programas que se llaman alimentación saludable con
con la preocupación en sí de la obesidad infantil, que en realidad lo que se descubrió que la obesidad infantil también tiene que ver con la falta de actividad física, ¿no es cierto? No solamente los alimentos estos que mencionábamos, sino además se suma a eso la inactividad. En realidad, de parte del Ministerio de Salud y Educación se está trabajando en las escuelas con respecto a eso, pero como que no vamos todos por el mismo eje, son como trabajos paralelos y pareciera como que algo estamos haciendo mal. Porque yo vengo trabajando en ese tema que antes se llamaba Armando Salud y ahora Alimentación Saludable desde el año 2010 y lejos de mejorar, seguimos empeorando. Entonces es como que todos trabajamos separados y evidentemente algo estamos haciendo mal. Bueno, la falta de planificación, ¿no? Que somos un país. Vos, cualquier cosa que observes y la profundices, te vas a encontrar con eso. Sí. Que no hay coordinación, no hay un plan, ¿no? Es tan simple, ¿no? Como decir, tener un plan, tengo un plan, y bueno, si tengo un plan, algo voy a hacer. Si actúo de manera individual y sin coordinación, seguramente en algún lugar tropiezo, ¿no? Vos hablabas, Alejandra, de un tema que muchas veces lo hemos tocado aquí en la radio y sobre todo con Eduardo de Vega, nuestro columnista de los viernes, que solemos hablar de estas cosas. ¿Por qué Coronel Pringles no tiene un desarrollo de la producción fruto y hortícola, teniendo condiciones para hacerlo, mucha gente que lo puede hacer, muchos terrenos por cultivar y suplir por un lado la buena alimentación, pero fundamentalmente achicar los requerimientos de un hogar, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo salir a comprar acelga cuando con 3 plantas de acelgas una familia come todo el año, ¿no? Sí, sí. Es decir, hay alimentos que no deberíamos comprarlos. Claro, entonces, pero además también, y esto ya va un poco más allá, en la promoción del municipio, porque tenemos un INTA que te suministra las semillas, que te orienta en la producción, o sea, costo cero, y costo, digamos, desde el punto de vista del aprendizaje de la docencia, cero. Ahora, ¿por qué no se profundiza? ¿Por qué no se hace? Es más fácil ir a Acción Social a pedir, digo yo, ¿no? Es un planteo a lo mejor demasiado crudo, pero es la verdad. Yo, de vez en cuando, no tanto como antes, pero suelo dar una vuelta por Pringles, y me encuentro que no hay la clásica quinta de otros tiempos, la huerta, prácticamente no existe. Sí, no existe eso, tampoco existe la conserva. Nosotros hay épocas donde tenemos una producción altísima de tomate y nosotros podríamos hacer nuestros propios tomates para conservas para el invierno. Lo mismo pasa con las ciruelas, una producción de ciruela impresionante o de cerezos. Hoy antes fuera del aire hablábamos de los almendros y las nueces, que las almendras las compramos carísimas y podríamos producirlas acá. Las verduras que vos mencionabas, acelga, espinaca, la lechuga, o sea, realmente, y los frutales en general, porque inclusive los frutos cítricos de estación de invierno, yo conozco casas que realmente se proveen por sí solas durante todo el invierno de ese tipo de frutas, ¿entendés? Entonces, o membrillos, o sea, hay realmente la producción de esto que deberíamos aumentar, que es las frutas y las verduras, porque sería el grupo de alimentos que se debe aumentar en la población, que el consumo es bajo. Nosotros la verdad que tendríamos la posibilidad de hacerlo. Bueno, sí, la verdad que no te puedo responder esa pregunta. No hemos logrado en todo el tiempo que se ha trabajado con respecto a eso. Lo único que tratamos es de hacer énfasis en que se consuman las verduras y frutas de estación, que si uno las compra, lógicamente son más económicas, pero de ahí a que tenerlas en el patio de la casa. Además, en realidad no es que se necesite un espacio muy grande. No, por supuesto que no. Como las aromáticas o todo eso. O sea, no es que uno necesita demasiado espacio, pero la verdad que nos cuesta hacer quinta, nos cuesta tener frutales y cuidarlos, o sea, evidentemente nos cuesta mucho. ¿Cuál sería una dieta saludable, balanceada? ¿Cuáles serían los productos
poco esenciales, si hacemos un repasito. Mirá, justo también vamos a hacer énfasis el 16 con respecto a la guía de alimentación argentina que se empezó a promover a partir del 2015-2016, y en realidad es una gráfica donde se muestra en esa gráfica que las verduras y las frutas deben estar en por lo menos 5 porciones diarias, lo que correspondería entre 2 y 3 frutas por día y un plato de verduras por lo menos en una de las comidas principales, variadas. Siempre hablamos de los colores, tener en cuenta los colores de las verduras, que eso hace que tengamos variedad de nutrientes o variedad de vitaminas y minerales sobre todo. Que la porción de carne se limite a una porción por día, una porción no demasiado grande. Siempre hablamos tanto con los pacientes o en educación con respecto a la palma de la mano para indicar la porción, que puede ser carne blanca o carne roja, pero siempre desgrasarla, la carne. Hablamos como otra proteína muy importante, la del huevo. Sobre todo para las preparaciones, tenerlo en cuenta, cuando no comemos carne poder comer huevo, las legumbres que son importantísimas de consumir, que ahí tenés un producto que es relativamente económico y realmente muy nutritivo porque aporta fibra, aporta proteínas, aporta hidratos de carbono de buena calidad, los lácteos, sobre todo en la época de crecimiento por el tema del calcio, y en el embarazo y la lactancia es muy importante el consumo de lácteos, que pueden ser descremados a partir de los 2 años. Podrían ser dos vasos de leche, sería lo más económico de consumir, pero tenemos el yogur y tenemos el queso en su defecto si no consumimos leche. Después, con respecto a los aceites, o sea, la parte de las grasas, tratar de usar más que nada el aceite y el aceite crudo, que además de aportarnos ácidos grasos esenciales, nos aporta vitamina E, que es muy ¿Aceite importante. de girasol, por ejemplo? Aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de canola, aceite de oliva. Eso nos garantiza consumir los distintos ácidos grasos que nosotros necesitamos porque son de distinta calidad. Las frutas secas, como las mencionábamos antes, y tratar de evitar aquellas grasas que no son tan saludables, como la manteca, la crema, la grasa de la carne. Bueno, por supuesto que no mencioné lo que se consume en demasía y que deberíamos tratar de consumir menos, evitar lo más posible. Son chacinados, embutidos, productos de pastelería, golosinas, gaseosas. No es que no hay que consumirlas, pero deberíamos no usarlas como alimentos cotidianos, sino esporádicos. O sea, no es que hay una negativa de decir esto no se consume. A veces no se puede consumir porque uno padece de alguna enfermedad que lo limita, pero si no es así, tratar de consumir menos de eso y más de los otros alimentos. Y esa gráfica hace muchísimo hincapié a disminuir el consumo de sal, a consumir agua como líquido. Lo ideal es entre 8 y 10 vasos por día de agua y hacer actividad física. Esos serían más o menos los parámetros. Esos serían los parámetros. No son tan difíciles de cumplir. Y no, en la teoría no. Queda re lindo si lo hacemos así. Hay que ordenarse. Hay que ordenarse. Claro. Uno de los temas de nuestro tiempo es la velocidad con que se vive, ¿no? Sí. Entonces muchas veces la mujer trabaja y diversificarse en llegar a casa y preparar la comida y tener en cuenta estos elementos, insisto, es una cuestión de práctica y de mentalización. Sí, en realidad toda la familia tiene que estar dispuesta y predispuesta a la alimentación saludable. No es necesario que se imparta desde alguien en especial o la mamá o el papá, o sea, todos, desde los chicos que pueden ya comenzar a hacer ensaladas y a manejar las verduras o las preparaciones, y hasta los grandes. O sea, no es porque cocina el adolescente tiene que hacer fideos o porque cocina papá tiene que hacer salchichas. Solamente cuando venga mamá se hacen verduras. O sea, tendríamos que todos trabajar o sea, todos pensar en lo mismo. Digamos, diagramarnos, y cuando nos cuesta organizarnos, por ahí la organización tiene que ser antes, o sea, con respecto a la compra de los alimentos, o sea, claro, es una cuestión de central eso, organización, claro. Es central, o sea, comprar lo que debes consumir. Claro.
Sí, ahí está una cosa importante de las compras. Nunca ir a comprar con mucho apetito, porque si no uno compra cualquier cosa. Tratar de organizar las compras de manera tal que no, porque si no, viste las góndolas que están expresamente las golosinas en la punta de la caja, y compramos cosas que están hechas a propósito, lógicamente por una cuestión de marketing, pero lamentablemente compramos mal. Yo te confieso que a veces voy a la góndola de los mix de fruta y todo ese tipo de cosas, y a veces reculamos un poco por los costos, ¿no? Claro, bueno. Es un tema complicado, porque vos querés comprar almendras y mamita, son... No, por eso te digo, o sea, nosotros almendras deberíamos producir, o sea, no deberíamos tener que comprarlas, o sea, y si las compráramos, tendríamos que poder comprarlas acá. O sea, que se producen acá y se supone que tiene que ser el costo mucho más bajo. Eso realmente duele porque sinceramente las pagamos muy caras. Y hoy, fuera del aire, también hablábamos, nosotros endulzamos con azúcar, la azúcar la traemos del norte, podríamos endulzar con miel que la producimos acá, se supone que también debería ser más económico. ¿La miel engorda? Mira, la miel es un dulce parecido al azúcar, y realmente en abuso, lógicamente que pero digamos, engorda. a igual cantidad, ¿qué engorda más, el azúcar o la miel? No, engorda más el azúcar, porque en realidad endulza más la miel. Entonces vos podés usar mucho menos de miel que de azúcar. Uh-huh. Así que suponete, no es la relación exacta, pero ponele, en lugar de 2 cucharaditas de azúcar, pones 1 de miel y te endulzó. Y además es algo mucho más natural, tiene mucho menos proceso que el azúcar. Claro, vos hacías mención a una cuestión de marketing que, bueno, por supuesto, nosotros hemos elegido, en general el mundo, ha elegido una variante de tipo capitalista, donde evidentemente la exposición de los productos, el packaging, todo el merchandising que rodea a esta actividad. Yo veo a veces, justamente en la cola de los supermercados, cómo los padres o las madres luchan con los chicos, porque están ahí esperando que la atiendan, y bueno, y los chicos manotean lo que más les gusta, ¿no es cierto? Yo entiendo, es difícil, el chico se pone a berrear ahí delante de todos, y tenés que tener fuerza de voluntad para dejarlo claro, y autoridad, decir, bueno, no, eso no se come y no se come. Sí, que creo no arranca ahí, arranca en otro lado la cuestión, ¿no? No, totalmente. Es decir, y ponerse a discutir con el chico ahí, no es, si se llegó a esas situaciones porque no se plantearon primero cosas de aprendizaje, ¿no? Del hogar, que es tan importante. Pero evidentemente es una lucha constante esta, ¿no? Porque cuando hablamos con los médicos, ¿qué nos dicen? Que muchas de las cuestiones que se manifiestan en enfermedades son absolutamente previsibles desde el punto de vista de la alimentación. Bueno, justamente el Día Mundial de la Alimentación, lo que se va a charlar y lo que se va a trabajar en las mesas redondas, que después hay que ver qué sale de eso, pero es justamente esto, porque es la obesidad, el sobrepeso y todas las enfermedades que justamente son las no transmisibles, que son todas estas de este nuevo milenio, o sea que tiene que ver con la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión, que todas acarrean realmente costos altísimos, porque ellos lo miden en eso, en los costos que acarrean esas enfermedades. Entonces, realmente son de prevención. Hay que hacer un trabajo mucho más arduo, y lo malo que estamos viendo con este sobrepeso y obesidad infantil realmente terrible que tenemos, que las últimas encuestas que salieron hace 2 semanas en Argentina salieron muy, muy mal. Tenemos mucho más sobrepeso que antes en los chicos escolarizados. Hacen que la calidad de vida de esos chicos en edad adulta va a ser peor antes. O sea, que si uno iba a tener, por decir de una manera, diabetes a los 50, lo van a tener antes, lo van a tener a los 30, a los 25. ¿Por qué? Porque en realidad ya arrancaron mal desde muy chiquitos. Y eso es lo que se está viendo ahora. Ese es el peligro grande. Claro, además, yo insisto en esto, ¿no? Se vive con una vertiginosidad, con un vértigo que
hace que la gente por ahí manotee algo y sale caminando porque tiene que ir de una actividad a la otra. Sí, sí. No, Y manoteamos mal. claro, y no hace lo que se debería hacer, el culto de disfrutar de un momento especial de la vida, que es bueno, la comida. ahí tenés otro tema interesantísimo, que se llama comensalidad. La comensalidad es uno de los trabajos de las guías alimentarias que es muy importante, que es el compartir la alimentación. Es muy importante, porque entonces ahí vos le empezás a dar la importancia que tiene a los alimentos en sí y eso de compartir la alimentación como un momento realmente importante de la vida de cada uno. Esto de comer así a las apuradas y solo, ya tanto los chicos como los grandes, hace que comamos mal, comamos cualquier cosa y no le demos la importancia que tiene. De volver a la comida casera, la comida de reunión, al disfrutar de las comidas ricas que a veces pueden tener más o menos calorías, pero son comidas caseras hechas en casa y bueno, con el amor que sin eso... componentes químicos, Claro. con la menor cantidad de componentes Claro, químicos. tal cual. Porque uno por ahí hace un asado, bueno, sí, le pone sal para saborizar. Sí. También lo puede saborizar con otras cosas, ¿no? Sí, tal cual. O disminuir la sal y utilizar otros elementos. Sí, ¿no? sí. Es una lucha contra el reloj, porque por un lado la sociedad se vuelve más breve, más líquida, como se dice ahora, en cuanto a sus normas y a sus comportamientos, y por el lado tenemos que tratar de corregir eso que planteas vos, ¿no? La buena alimentación, ¿qué va a hacer? Va a prolongar aquellas cuestiones que a lo mejor son de nuestra genética. En cambio, la mala alimentación la está anticipando. Sí, la está acelerando terriblemente. O sea, la expectativa de vida es más larga a raíz de la medicación y la atención y qué sé yo, pero la calidad de vida es mucho peor. Ustedes encuentran, supongo que vos das charlas en los colegios, Sí. ¿encuentran receptividad en los chicos? Sí, en realidad sí, o sea, lo ideal siempre es trabajar con los más chiquitos. Con la etapa del jardín es como que notamos que siempre hay una llegada muchísimo mayor porque son de compartir los conocimientos y de pedirle. Y además se convierten en custodios de eso. Claro, ¿no? tal cual. O sea, con respecto al conocimiento de las verduras y las frutas, que es donde nosotros hacemos por ahí en este momento mucho más hincapié, es como que son muchísimo más receptivos. Después los chicos más grandes por ahí las escuchan, tienen otros intereses, realmente tienen otros intereses y por ahí la alimentación en sí no es lo que por ahí les llama más la atención aprender. Por ahí hay algunos que sí, pero no es la mayoría. Pero en el caso de los nenes chiquitos, los jardines siempre es realmente muy lindo y muy además gratificante. está aquello, Alejandra, de los principios primeros, ¿no? Que son las cuestiones que marcan. Sí. Uno se acuerda mucho más de las cuestiones que tuvieron que ver con algo específico en la infancia, que quedó grabado, que las cuestiones que después de adulto por ahí, por diferentes razones, a veces hasta por conveniencia no lo hacemos, ¿no? Tal cual. En cambio los chicos se convierten, mira, una de las experiencias fue el tema de tratar de influir o hacer trascender esto en lo que hace a la vía pública, cómo maneja la gente, cómo los chicos después se convierten en custodio y le dicen al padre, no tenés que hacer eso, o mirá, hiciste tal cosa, cuando por rutina la gente lo hace, ¿no? Sí, es decir, vemos en Pringles que lo mal que se maneja, ¿no? Lo mal que conduce la gente, y cuando han ido a los colegios y han, como materia extracurriculares o como fuera, han ido a impartir estos conocimientos, a tratar de influir, se encuentran que la respuesta es mucho mayor. Sí. No veremos los efectos, porque esos chicos no manejan, quiero decir, los efectos se verán generacionalmente después, pero al menos existe casi ese control o esa custodia de aquello que, porque obviamente el maestro, el profesional, para ellos inviste también una cuestión importante, ¿no? Sí. Hay que aprovechar esa Hay que aprovechar eso, claro. Un gusto, Alejandra, haber compartido estos minutos contigo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y ojalá hayan servido. Uno piensa siempre que la amplificación de las cuestiones hace que, al menos, yo digo siempre, con que uno lo haya asumido con que uno haya escuchado y haya atendido y hoy
consuma un poquito más de verdura y fruta, ya estaría. Ya estaría. Bueno, gracias por la visita y que tengan suerte con esto. Vamos a, bueno, los esperamos el 16 a seguir promocionando. entonces. Gracias, Alejandra. ¿Nos vamos a una pausa, jefe? Bueno. Despertando en la ciudad. Magazine Radial. De lunes a viernes.